Mi padre no fue a mi boda, pero cuando mi cadena hotelera de $580 millones salió en las noticias, papá me escribió: cena familiar a las 7 de la tarde, discusión importante. Y yo fui. El mensaje de texto llegó a las 3:47 de la tarde de un martes. Después de 3 años de silencio, mi padre decidió que 8 palabras eran suficientes. Cena familiar a las 7 de la tarde, discusión importante. No llegues tarde. Miré la pantalla de mi teléfono, en mi oficina de la esquina del piso 42, observando aquellas palabras como si pudieran reordenarse y formar algo con sentido. La última vez que Gerald Ashford había exigido mi presencia, yo tenía 26 años, y estaba en una suite nupcial en el Hotel Rosewood, esperando que me llevara al altar. Nunca apareció. Mi asistente, Melissa, llamó suavemente antes de entrar. La entrevista con Forbes está confirmada para el jueves, y el Wall Street Journal quiere una declaración sobre la expansión en Tokio. Envíales el comunicado de prensa que preparamos, dije, sin apartar la vista del teléfono. Melissa, despeja mi agenda para esta tarde. ¿Ha surgido algo? Ella miró su tableta, y luego me miró a mí con preocupación. Tienes la cena de inversores en Cipriani. Volaron desde Singapur específicamente para reunirse contigo. Reprográmala. Dejé el teléfono y la miré a los ojos. Emergencia familiar. La palabra familia tenía un sabor amargo. Hace 3 años, mi padre había dejado clara su posición. Construir un negocio hotelero desde cero no era apropiado para una hija de los Ashford. Casarme con David Chen, un arquitecto comercial cuyos padres emigraron de Taiwán, ciertamente no era adecuado. Mi padre esperaba que me uniera a Ashford Financial, me casara con alguien de nuestro círculo social, y tuviera nietos que veranearan en los Hamptons. En lugar de eso, me casé con David en una ceremonia a la que mi padre se negó a asistir. Mi madre, Constance, sí que vino, con lágrimas corriéndole por el rostro mientras se disculpaba en susurros. Mi hermano menor, Thomas, me llevó al altar, con la mandíbula apretada de ira contra nuestro padre. Pero Gerald Ashford se quedó en casa, y cuando lo llamé al día siguiente, me dijo que había tomado mi decisión. ¿Quieres construir hoteles con ese hombre? Bien. Pero no vengas corriendo a mí cuando fracase. Ya no eres un Ashford. Excepto que yo seguía siendo un Ashford. Ese apellido abría puertas, lo quisiera o no. Y yo había usado cada conexión, cada ápice de conocimiento de haber crecido en ese mundo, para construir algo que era enteramente mío. Chenand Ashford Hospitality comenzó con un hotel boutique en Brooklyn que todos decían que fracasaría. David lo diseñó, yo gestioné las operaciones, y pusimos todo lo que teníamos para hacerlo perfecto. 5 años después, poseíamos 43 propiedades en Norteamérica y Europa. La valoración acababa de alcanzar los $580 millones, y la prensa económica no se cansaba de la historia. Ashford rechaza la fortuna familiar, construye un imperio, había titulado Bloomberg su reportaje el mes pasado. Forbes me llamó una visionaria de la hostelería que redefine el lujo para los millennials. Mi padre, al parecer, había estado leyendo las noticias. Salí de la oficina a las 6:30, conduciendo mi Tesla a través del tráfico de Manhattan hacia la casa adosada del Upper East Side donde había crecido. La fachada de piedra caliza se veía exactamente como la recordaba, imponente y fría. El portero era nuevo, alguien que no me reconoció, y tuve que esperar mientras llamaba para confirmar mi llegada. Mi madre abrió la puerta ella misma, lo cual era inusual. La ama de llaves normalmente se encargaba de esas cosas. Constance Ashford parecía mayor de lo que recordaba, más frágil, aunque solo tenía 58 años. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado, su traje de Chanel inmaculado, pero algo en sus ojos parecía cansado. Cariño, dijo, atrayéndome en un abrazo que se sintió desesperado. Me alegro tanto de que hayas venido. ¿De qué se trata todo esto, mamá? Ella se apartó, mirando hacia el comedor. Tu padre lo explicará todo. Thomas ya está aquí. Mi hermano se puso de pie cuando entré, cruzando la habitación para abrazarme. Nos habíamos mantenido unidos a pesar de todo, almorzando cada pocas semanas, evitando cuidadosamente mencionar a nuestro padre. Thomas se había unido al negocio familiar como se esperaba, pero había dejado claro que no estaba de acuerdo en cómo Gerald había manejado mi situación. Te ves bien, dijo.
El éxito te sienta bien. ¿Dónde está papá? En el estudio. Haciéndonos esperar, como de costumbre. Thomas me sirvió una copa de vino de la botella que se aireaba en el aparador. ¿Has visto las últimas noticias sobre Ashford Financial? Acepté la copa. No sigo sus negocios. Quizás deberías empezar. Thomas bajó la voz. El acuerdo con Binghamton se vino abajo. La fusión con Whitmore Capital colapsó la semana pasada. Papá ha estado apagando incendios durante meses, pero la junta directiva se está poniendo nerviosa. Antes de que pudiera responder, entró mi padre. Gerald Ashford, a sus 63 años, seguía siendo una figura imponente, alto, de hombros anchos, su cabello plateado le daba un aire distinguido. Había ganado peso desde la última vez que lo vi, y tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos, pero su postura seguía siendo militarmente recta. Puntual, dijo, como si yo fuera una empleada llegando a una reunión. Bien. Sentémonos. Sin saludo, sin reconocer que no habíamos hablado en 3 años. Ocupamos nuestros lugares en la mesa del comedor, que podía albergar a 16 personas, pero que esta noche solo tenía 4 cubiertos, agrupados en un extremo. La ama de llaves sirvió el primer plato en silencio. Mi padre esperó a que se fuera antes de hablar. Supongo que sabes por qué te pedí que vinieras. Ya no hago suposiciones sobre ti, papá, dije con calma. Agregando su nombre con naturalidad, murmuró Thomas en voz baja. Tranquila, Linda. Algo parpadeó en el rostro de Gerald. ¿Sorpresa? ¿Dolor? Desapareció demasiado rápido para identificarlo. Tu negocio ha estado bastante en las noticias últimamente, dijo. Cifras de crecimiento impresionantes. Gracias. La expansión de Tokio es ambiciosa. Planean 15 propiedades en la primera fase. Dejé el tenedor. Papá, no vine aquí para discutir mi estrategia de negocios contigo. Dijiste que esto era importante. Es importante. Se reclinó en su silla. Ashford Financial se enfrenta a algunos desafíos. El mercado ha sido volátil, y algunas de nuestras inversiones recientes no han rendido como se proyectaba. La junta directiva está presionando para diversificarse en nuevos sectores. Thomas miraba su plato, con la mandíbula apretada. Las manos de mi madre estaban fuertemente entrelazadas en su regazo. El sector hotelero muestra un fuerte potencial de crecimiento, continuó mi padre. Tu empresa, específicamente, tiene el tipo de trayectoria que fortalecería considerablemente nuestra cartera. La revelación me cayó como un jarro de agua fría. ¿Quieres comprar mi empresa? Estoy proponiendo una fusión, dijo Gerald. Ashford Financial adquiriría Chenan Ashford Hospitality. Mantendrías el control operativo, por supuesto, pero bajo nuestro paraguas. Proporcionaríamos capital para tus planes de expansión, acceso a nuestra red, todos los recursos de nuestra organización, y a cambio, el 60% de la propiedad. Tus acciones valdrían considerablemente más como parte de Ashford Financial. El acuerdo te haría personalmente muy rica, y tu marido recibiría un generoso pago por su participación. Miré a mi madre, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas, y a Thomas, que todavía no me miraba. ¿Sabías de esto? Papá lo mencionó la semana pasada, admitió Thomas. Le dije que era una idea terrible. ¿Por qué? La voz de mi padre era cortante. Es una propuesta de negocio sólida. Cualquier persona racional vería las ventajas. Cualquier persona racional también vería, dije, que no me prestaste atención hasta que mi empresa valió lo suficiente como para resolver tus problemas. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo de madera. No viniste a mi boda. Me dijiste que ya no era un Ashford. Me dejaste de lado por completo porque me casé con alguien que considerabas inadecuado, y empecé un negocio en lugar de unirme al tuyo. Estaba tratando de enseñarte sobre las consecuencias, dijo Gerald. Tomaste decisiones que daban una mala imagen de esta familia. ¿Mala imagen? La ira que había estado conteniendo durante 3 años estaba surgiendo ahora. David es un arquitecto brillante. Es amable, leal, y me apoyó cuando no tenía nada. ¿Qué tenía de terrible él exactamente? No era uno de los nuestros.
Las palabras quedaron en el aire, feas e innegables. Mi madre emitió un pequeño sonido de angustia. Ahí está, dije en voz baja. La verdad que has estado eludiendo durante años. No se trataba del negocio. No se trataba de mis decisiones. Se trataba de que eres un snob al que le importa más el pedigrí que el carácter. Cuida tu tono, advirtió Gerald. ¿O qué? ¿Me desheredarás de nuevo? Me reí, pero sin humor. Ya lo hiciste, papá. Te perdiste el día de mi boda. ¿Tienes idea de lo que se sintió? Estar allí de pie, esperando, pensando que quizás habías cambiado de opinión en el último minuto. Thomas tuvo que llevarme al altar mientras mamá lloraba en la primera fila, y tú te quedaste en casa, demostrando tu punto. El rostro de mi padre se había puesto rojo. Me desafiaste. Elegiste a ese hombre por encima de tu familia. Me elegí a mí misma. Elegí a la persona que amaba y la vida que quería construir, y me castigaste por ello apartándome por completo. Cogí mi bolso. Ahora que mi empresa tiene éxito, de repente vuelvo a merecer tu tiempo, pero solo porque me necesitas para rescatar a Ashford Financial. Estos son negocios, dijo Gerald con frialdad. Te estoy ofreciendo una oportunidad que la mayoría de la gente aprovecharía. Los padres de la mayoría de la gente van a sus bodas. Empecé a caminar hacia la puerta, pero me detuve por curiosidad. ¿Qué pensabas ofrecerle a David? Mi padre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? En esta fusión. ¿Qué papel planeabas para mi marido, el cofundador de la empresa que quieres adquirir? El silencio fue respuesta suficiente. Ibas a excluirlo, dije. Comprar sus acciones, apartarlo, fingir que nunca existió, igual que intentaste fingir que nuestro matrimonio nunca ocurrió. David Shen es un arquitecto, no un hombre de negocios. Esta discusión es sobre que me uses, dije bruscamente, para salvar tu empresa en quiebra, mientras sigues negándote a aceptar a mi marido como parte de esta familia. Miré a mi madre. ¿Sabías de esta parte, mamá? ¿Que el gran plan de papá incluía borrar a David del mapa? Las lágrimas de Constance caían libremente ahora. Le dije que estaba mal. Le dije que nunca aceptarías. Pero no me dijiste que lo estaba planeando. La traición me dolió más viniendo de ella que de mi padre, cuya insensibilidad ya había experimentado. Simplemente me invitaste a cenar y dejaste que me tendiera una emboscada. Esperaba que quizás pudiéramos arreglar algo, susurró mi madre. Te he echado mucho de menos. Pensé que si volvías a nuestras vidas, aunque fuera a través de los negocios, quizás las cosas podrían sanar. La sanación requiere una disculpa, mamá. Requiere el reconocimiento del daño causado. La miré a los ojos. ¿Se disculpó papá por faltar a mi boda? Me volví hacia Gerald. ¿Te disculpaste por decirme que ya no era tu hija? Mi padre se puso de pie, con las manos apoyadas en la mesa. No me disculparé por tratar de proteger el legado de esta familia. Todo lo que construí, todo lo que el nombre Ashford representa, importa. Importaba más que yo. Eso no es justo. ¿Justo? La palabra salió más fuerte de lo que pretendía. ¿Quieres hablar de justicia? Déjame contarte lo que pasó después de que me abandonaras. Me acerqué a él. David y yo agotamos nuestras tarjetas de crédito para dar el pago inicial de nuestra primera propiedad. Vivimos en un estudio durante 2 años, trabajando 18 horas al día, comiendo ramen para cenar. Aprendí fontanería porque no podíamos permitirnos contratar a nadie. David durmió en la obra para evitar robos porque no podíamos permitirnos seguridad. Pude ver a Thomas escuchando atentamente, probablemente oyendo la mayor parte de esto por primera vez. Luchamos, peleamos y estuvimos a punto de rendirnos una docena de veces. Pero construimos algo real, algo de lo que podíamos estar orgullosos, y lo hicimos sin tu dinero, sin tus contactos, sin nada de la familia Ashford, excepto el apellido que me negué a abandonar. Me acerqué aún más, con voz firme. Esa empresa vale $580 millones porque David y yo nos ganamos cada céntimo. Es nuestra, y nunca, jamás, pondrás tus manos sobre ella. Estás siendo emocional, dijo Gerald con desdén. En unos días, cuando hayas tenido tiempo de pensar racionalmente en la oferta.
En unos días, interrumpí, leerás sobre nuestra expansión en Tokio en el Wall Street Journal, y luego verás nuestro anuncio de asociación con el grupo Kimura, que valorará nuestra empresa aún más alto, y sabrás que lo hicimos sin ti. Me dirigí a la puerta. Si te vas ahora, no esperes otra invitación, gritó mi padre detrás de mí. Me volví una última vez. Bien. No quiero una. Thomas me alcanzó en el vestíbulo. Espera, te acompaño. Afuera, en los escalones, mi hermano me dio otro abrazo. Estoy orgulloso de ti, Linda. Debería haber dicho eso desde el principio. Me llevaste al altar, dije en voz baja. Eso fue suficiente. No, no lo fue. Thomas se pasó una mano por el pelo, un gesto tan similar al de nuestro padre que resultaba sorprendente. Debería haberme enfrentado más a él. Debería haberme negado a trabajar para él hasta que arreglara las cosas contigo. Tú tienes tu propia vida, Thomas. No te culpo por nada de esto. Mamá sí que se culpa, ¿sabes?, dijo en voz baja. A veces me llama llorando por ello. La información me cayó como una losa. Ella también tomó su decisión. Hubo una larga pausa. Le tiene miedo, dijo Thomas. Siempre le ha tenido. No lo excusa, pero es la verdad. Pensé en las lágrimas de mi madre, en su abrazo desesperado en la puerta. ¿Qué tan mala es la situación financiera?, pregunté. Lo suficientemente mala como para que se trague su orgullo y te pida ayuda, lo que debería decírtelo todo. Thomas miró hacia la casa. Se suponía que la fusión con Whitmore lo salvaría. Cuando se vino abajo, papá perdió mucha credibilidad con la junta directiva. Están buscando opciones de reestructuración. La empresa va a quebrar. Todavía no, pero sin una gran victoria pronto, la cosa podría ponerse fea. Thomas me miró a los ojos. Está desesperado, Linda. Lo que lo hace peligroso. Ten cuidado. ¿Qué puede hacerme? Construí mi negocio completamente separado del suyo. Papá lleva mucho tiempo en este mundo. Conoce gente, mueve hilos. Solo digo que te cuides las espaldas. La advertencia resultó ser profética. 2 días después, Melissa me trajo una pila de mensajes. Hemos recibido algunas llamadas interesantes esta mañana, dijo con cuidado. 3 inversores diferentes que estaban confirmados para el proyecto de Tokio se han retirado de repente. Todos citan preocupaciones sobre la estabilidad de la gestión. Sentí que se me revolvía el estómago. ¿Con quién hablaron? Esa es la parte extraña. Melissa frunció el ceño. Cada uno mencionó haber recibido información de una parte interesada familiarizada con su situación familiar. Les preocupan los posibles conflictos entre su vida personal y profesional. Gerald estaba haciendo su jugada. Como no pudo comprarme, intentó sabotearme. Llamé a Thomas inmediatamente. ¿Qué sabes de que papá haya contactado a mis inversores? Mi hermano suspiró. Ayer almorzó con Richard Whitmore. Whitmore está en la junta de Kent Capital, que es uno de tus patrocinadores en Tokio, ¿verdad? Era uno de mis patrocinadores. Se retiraron esta mañana. Hubo otros 2 almuerzos esta semana. No sé con quién, pero puedo averiguarlo. Thomas hizo una pausa. Esto es muy bajo, incluso para él. ¿Puedes detenerlo? Puedo intentarlo, pero no soy yo quien tiene el poder aquí. Eres tú. Tenía razón. Había estado jugando a la defensiva cuando debería haber estado a la ofensiva. Esa noche, fui a nuestra casa de Brooklyn y encontré a David en su despacho, trabajando en los diseños de nuestra propiedad en Singapur. Tenemos que hablar, le dije. Mi marido levantó la vista de inmediato, preocupado. Había sido mi roca durante todo el asunto con mi padre, sin sugerir nunca que intentara reconciliarme, sin presionarme nunca hacia decisiones que me hicieran daño. ¿Qué ha pasado?, preguntó con delicadeza. Le conté todo. La cena, la propuesta de mi padre, la retirada de los inversores. David escuchó sin interrumpir, su expresión oscureciéndose con cada detalle. Está tratando de destruir lo que construimos, dijo finalmente David. ¿Por qué no le dejaste tomar el control? Lo está intentando, asentí. Pero me ha dado algo valioso.
¿El qué? Información sobre lo desesperado que está realmente. Saqué mi portátil. ¿Recuerdas la cartera de Grandview Properties que salió a la venta el mes pasado? Los ojos de David se abrieron de par en par. La que Ashford Financial estaba intentando comprar. Son ubicaciones de primera. 15 propiedades en las principales ciudades, incluidas 3 en Manhattan. El precio de venta es alto, pero con la financiación adecuada. Ya estaba abriendo los documentos que mi contacto en Goldman me había enviado semanas antes. ¿Y si hiciéramos una oferta competidora? Necesitaríamos un capital importante, dijo David. Ahora tenemos relaciones importantes. Pensé en el grupo Kimura en Tokio, los inversores de Singapur, los socios europeos que prácticamente nos suplicaban que nos expandiéramos a sus mercados. David se puso de pie, paseando. Siempre paseaba cuando una idea lo iluminaba. Si ganáramos la cartera de Grandview, sería un golpe directo al plan de recuperación de tu padre. Más que eso, demostraría que ahora somos jugadores importantes, no una operación boutique que él puede ningunear. Miré a mi marido. Pero necesito saber que estás de acuerdo con esto. Se va a poner feo. Lo verá como una guerra. Linda, tu padre lo convirtió en una guerra cuando intentó sabotearnos, dijo David con firmeza. Se sentó a mi lado. Estoy dentro. Construiremos algo aún más grande, aún mejor, y lo haremos a nuestra manera. Las 3 semanas siguientes fueron un torbellino. Reuní un consorcio de inversores internacionales, aprovechando cada relación que había construido en 5 años. El grupo Kimura comprometió $150 millones. Nuestros socios de Singapur añadieron 80 millones. Un family office de Dubái que nos había estado cortejando durante meses contribuyó con otros 100 millones. Cuando presentamos nuestra oferta por la cartera de Grandview Properties, era 47 millones más alta que la oferta de Ashford Financial. El día antes de la fecha límite de la oferta final, recibí una llamada inesperada de Vincent Morrison, el socio comercial de mi padre desde hace mucho tiempo. Nos habíamos visto un puñado de veces en eventos benéficos cuando yo era más joven, y siempre había sido amable conmigo. Probablemente no debería estar haciendo esta llamada, dijo Vincent sin preámbulos. Pero te conozco desde que eras una niña, Linda, y siento que te debo algo de honestidad. Le escucho, dije con cautela. Tu padre vino a verme la semana pasada, pidiéndome ayuda para bloquear tu oferta por Grandview. Quería que usara mis contactos en su junta directiva para plantear dudas sobre tu financiación. Quizás retrasar la decisión hasta que él pudiera conseguir mejores condiciones. Vincent hizo una pausa. Le dije que no. La confesión me sorprendió. ¿Por qué me dice esto? Porque Gerald está fuera de control, dijo Vincent. Está convirtiendo en enemigos a personas que podrían haber sido aliados. Está tan centrado en vencerte que ha olvidado cómo dirigir su negocio. Su voz se volvió pesada. Lo he visto autodestruirse en los últimos 3 años, y todo empezó el día en que decidió que era su enemiga en lugar de su hija. Nunca quise ser su enemiga. Lo sé, dijo Vincent. Por eso llamo. Pase lo que pase con Grandview, no dejes que su amargura te envenene a ti también. Has construido algo notable, y lo hiciste con integridad. Manténlo, incluso cuando él intente arrastrarte al fango con él. Después de que Vincent colgara, me quedé en mi despacho un largo momento, mirando el horizonte de Manhattan. Una parte de mí quería retirarse, dejar que mi padre tuviera esta victoria solo para evitar más destrucción. Pero otra parte de mí, la que había sobrevivido a ser desheredada, la que había construido una empresa desde cero, sabía que mostrar debilidad ahora solo invitaría a más ataques. David me encontró allí 1 hora más tarde, todavía mirando por la ventana. ¿En qué piensas?, preguntó en voz baja. Vincent Morrison llamó, dije. Dijo que mi padre intentó que saboteara nuestra oferta. La mandíbula de David se tensó. ¿Y aceptó? No. Se negó y luego me llamó para advertirme. Me volví hacia mi marido. Todo el mundo me dice que mi padre se está desmoronando, que esto lo está destruyendo. Y una parte de mí se siente culpable por ello. No eres responsable de sus decisiones, dijo David, poniéndose a mi lado. Él creó esta situación cuando decidió que amarte venía con condiciones. Cuando te hizo elegir entre tu familia y tu felicidad,
y te castigó por elegirte a ti misma. Tragué saliva, el viejo escozor volviendo. Sigo pensando en el día de mi boda, susurré, de pie con ese estúpido y caro vestido, mirando mi teléfono cada 5 minutos, esperando que hubiera cambiado de opinión. El recuerdo ardía, incluso 3 años después. Mamá no paraba de poner excusas. El tráfico, una llamada de negocios de última hora. Quizás solo llegaba tarde. Negé con la cabeza. Pero yo sabía, en el fondo, sabía que no vendría. David me abrazó. Me habría casado contigo en vaqueros en un juzgado. Lo único que importaba era que dijeras que sí. Lo sé, susurré. Pero quería que mi padre estuviera allí, David. Quería que me viera feliz y se diera cuenta de que se había equivocado contigo, con nosotros. Creo, dijo David suavemente, que querer eso no te hace débil, linda. ¿Te hace humana? Me reí amargamente. En cambio, redobló la apuesta, me dijo que había tomado mi decisión y que tenía que vivir con ella. Y viviste con ella, dijo David. Prosperaste con ella. Me levantó la barbilla. Eso es lo que lo mata, linda. No que lo desafiaras, sino que tú tenías razón y él se equivocaba. Su hija no necesitó su dinero ni su aprobación para tener éxito. Esa es una verdad devastadora para un hombre como Gerald Ashford. A la mañana siguiente, presentamos nuestra oferta final. Las cifras eran agresivas, quizás incluso un poco temerarias, pero reflejaban nuestra confianza en el potencial de la cartera. Siguieron 3 días de silencio, durante los cuales apenas dormí. Cada vez que sonaba mi teléfono, mi corazón daba un vuelco. Finalmente, llegó la llamada del director general de Grandview. Señora Ashford, dijo, me complace informarle de que su consorcio ha sido seleccionado como el adjudicatario. El alivio fue inmediato y abrumador. Gracias. Estamos deseando seguir adelante. Debo mencionar, continuó, que su padre hizo un intento de última hora para igualar su oferta. Pero más allá de lo financiero, nuestra junta quedó impresionada por su visión para las propiedades. Tienen un historial de renovaciones y operaciones exitosas. Eso importó más que la reputación establecida del señor Ashford. Después de que terminó la llamada, me permití exactamente 3 minutos para celebrar antes de sumergirme en la montaña de trabajo que conllevaba la adquisición de 15 propiedades simultáneamente. Pero esos 3 minutos se sintieron como una reivindicación por cada duda, cada noche de insomnio, cada momento en que me pregunté si había tomado la decisión correcta. Thomas me llamó el día en que se conoció la noticia. Papá tiene una reunión de emergencia con la junta directiva, dijo. Están furiosos. Bien. Sabe que estás detrás de esto. Está amenazando con. Thomas hizo una pausa. ¿Hacer qué? ¿Desheredarme de nuevo? Decirme que no soy su hija. Exhalé. Ya lo hizo, Thomas. Ya no tiene poder sobre mí. Pero mi padre no había terminado. La siguiente andanada vino a través de mi madre. Constance llamó a mi móvil, algo que rara vez hacía. Por favor, dijo sin preámbulos. Por favor, reúnete conmigo para almorzar. Solo nosotras dos. En contra de mi buen juicio, acepté. Nos encontramos en un tranquilo restaurante francés de Midtown, el tipo de lugar donde las mujeres de la alta sociedad tienen conversaciones discretas sobre tazas de porcelana. Mi madre parecía aún más frágil que en la cena familiar. Cuando cogió su taza de té, su mano tembló ligeramente. Tu padre está hablando de divorciarse de mí, dijo una vez que el camarero se fue. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Me culpa de cómo salieron las cosas contigo, susurró. Dice que si hubiera sido más firme cuando empezaste a salir con David, si lo hubiera apoyado en lugar de apoyarte a ti en secreto, nada de esto habría pasado. Su voz se quebró. Ya ha hablado con su abogado. Mamá, Lo siento mucho. No lo sientas. Sé inteligente. Se inclinó hacia adelante con urgencia. Retírate del acuerdo con Grandview. Déjale tener esta victoria. Si la Junta lo ve tener éxito, si se calman, quizás él también se calme. ¿Quieres que sacrifique la expansión de mi negocio para salvar tu matrimonio? Te estoy pidiendo que ayudes a salvar lo que queda de esta familia.
Las lágrimas llenaron sus ojos. Sé que tu padre manejó todo mal. Sé que te hizo mucho daño. Pero un divorcio a nuestra edad, en nuestro círculo social, destruiría todo lo que he construido durante 35 años. La revelación se hizo lenta pero inequívoca. ¿Te envió él? No, dijo rápidamente. Vine por mi cuenta. Amenazó con el divorcio antes o después de enterarse de que iba a ganar la oferta por Grandview. Se quedó helada. Mamá, dije en voz baja. ¿Cuándo exactamente ocurrió esta conversación sobre el divorcio? Ella desvió la mirada. Respuesta suficiente. Te está usando para llegar a mí, dije en voz baja. Igual que usó la cena familiar. Igual que está usando todas las conexiones que tiene para socavar mi negocio. Linda, es tu padre. No me dio nada. Todo, espeté antes de poder contenerme. Suavicé la voz. Todo lo que tuve por ser una Ashford, lo trabajé. Las conexiones que hice, las mantuve. La educación que obtuve. Y cuando más lo necesité, el día de mi boda, me dio abandono y crueldad. Mi madre lloraba de nuevo. Solo quiero que mi familia vuelva a estar unida, susurró. Nunca estuvimos unidos, mamá. Solo éramos personas viviendo en la misma casa, desempeñando los papeles que papá nos asignó. Me levanté, dejando dinero en la mesa para nuestras comidas. Te quiero, pero ya no me prenderé fuego para mantenerte caliente. El acuerdo de Grandview se cerró 4 semanas después. Chenan Ashford Hospitality adquirió las 15 propiedades, expandiendo nuestra cartera a 58 hoteles y aumentando nuestra valoración a $890 millones. La prensa económica lo calificó de sorprendente revés y cambio de guardia en la hostelería de Nueva York. Las acciones de Ashford Financial que cotizaban en bolsa cayeron un 8% con la noticia. 2 miembros de la junta directiva dimitieron. Los analistas de la industria comenzaron a cuestionar abiertamente si Gerald Ashford había perdido su toque. No me alegré del sufrimiento de mi padre, pero tampoco lo lamenté. Eran negocios, como él siempre me recordaba, y en los negocios, gana la mejor operación. 3 meses después, estaba en la gala de inauguración de nuestra nueva propiedad en Manhattan, una renovación impresionante de uno de los edificios de Grandview. El salón de baile estaba lleno de inversores, socios, prensa y funcionarios de la ciudad. David estaba a mi lado mientras cortábamos la cinta, y los aplausos fueron cálidos y genuinos. Mientras los invitados se mezclaban bajo las lámparas de araña de cristal y los camareros circulaban con champán, Melissa se acercó con una expresión extraña. «Tienes una visita», dijo. «No está en la lista, pero dice que es importante». Se me encogió el corazón cuando vi quién esperaba en el vestíbulo. Gerald Ashford estaba de pie con su abrigo, aparentando cada uno de sus 63 años. El peso que había ganado se había asentado pesadamente. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado hasta convertirse en valles. «Estoy organizando un evento», dije. «No es un buen momento». «Lo sé». Hizo un gesto a su alrededor, contemplando el vestíbulo transformado, los techos altos, el arte contemporáneo. Vi la cobertura. Un trabajo hermoso. Tu marido tiene un talento real. El cumplido fue tan inesperado que me detuve. Gracias, dije con cautela. Me equivoqué, dijo mi padre abruptamente. Sobre David, sobre tu negocio, sobre todo. Esperé. Las palabras parecían dolerle. La junta me echó la semana pasada, dijo. 40 años construyendo Ashford Financial, y me mostraron la puerta. Tu hermano intentó luchar por mí, pero tampoco tuvo suficientes votos. Siento que eso haya pasado, dije. Levantó la vista bruscamente. ¿De verdad? Preguntó en voz baja, Linda, tú eres la razón por la que pasó. No me inmuté. Tú empezaste esto, dije con amargura, cuando intentaste sabotear mi expansión en Tokio. Lo sé. Parpadeó, sorprendido por la calma de mi respuesta. Desvió la mirada. Sé lo que hice. Sé lo que he estado haciendo desde que conociste a ese hombre. Pensé que estaba protegiendo el legado familiar. Pero en realidad, tenía miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté.
De que ya no me necesitaras, exhaló con voz temblorosa. De que construyeras algo más grande y mejor sin mí. Lo que significaba que no era tan importante como creía. Su voz era áspera cuando continuó. Y hiciste exactamente eso. Construiste un imperio, dijo mi padre en voz baja, mientras yo estaba ocupado destrozándote por no seguir mi camino. La confesión quedó entre nosotros. Esto era lo más parecido a una disculpa que Gerald Ashford probablemente le había dado a alguien. Me perdí tu boda porque fui un tonto, continuó. Me perdí 3 años de tu vida porque fui terco y orgulloso. Y ahora lo he perdido todo, excepto la verdad, que es que eres mejor empresaria de lo que yo fui. Papá, empecé, pero él levantó una mano. No pido perdón. No lo merezco. Enderezó los hombros con un débil eco de su antiguo orgullo. Pero quería que supieras que me equivoqué en todo. Y verte triunfar, incluso sabiendo que contribuyó a mi fracaso, ha sido el honor más extraño. Eres brillante y dura, linda, y no lo aprendiste de mí. Algo en mi pecho se aflojó ligeramente. Aprendí algo de ti, admití en voz baja. Las partes que valían la pena aprender. Nos quedamos en silencio por un momento. 2 Ashford que habían ido a la guerra y ambos pagaron el precio. ¿Qué harás ahora?, pregunté. Tu madre y yo nos mudamos a la casa de Connecticut. Una vida más pequeña, más tranquila. Casi sonrió. Quizás me ponga a jugar al golf, como todos los demás ejecutivos jubilados. ¿No te vas a divorciar de ella? Dios, no. Gerald negó con la cabeza. Eso fue solo yo siendo vengativo, tratando de encontrar cualquier ventaja que pudiera funcionar. Constance es la única buena decisión que he tomado en años. Bueno, eso y tenerte a ti, aunque casi lo arruinó. A través de las puertas del salón de baile, podía oír a David pronunciando un discurso, agradeciendo a nuestros socios, a nuestro equipo, a los inversores que creyeron en nosotros. La voz de mi marido era cálida y segura, todo lo que siempre había admirado. ¿Te gustaría conocerlo?, pregunté en voz baja. Como es debido, quiero decir. No como un adversario o un problema que resolver. Como mi marido. Los ojos de mi padre se abrieron ligeramente. Por primera vez en años, parecía inseguro. No quiero entrometerme en tu evento, dijo. Ya estás aquí, respondí suavemente. Tomé la decisión rápidamente, antes de que pudiera pensarlo demasiado y perder el valor. Vamos. Lo llevé al salón de baile, donde David acababa de terminar sus comentarios. La multitud aplaudió mientras bajaba del escenario. Cuando me vio acercarme con mi padre, su expresión cambió protectora, alerta pero no retrocedió. David, dije en voz baja. Me gustaría presentarte a Gerald Ashford, mi padre. Los 2 hombres se miraron durante un largo momento, toda una historia en su silencio. Luego David extendió la mano. Señor Ashford, he oído hablar mucho de usted. Mi padre tomó su mano. Todo terrible, estoy seguro. David sonrió levemente. No todo. Su hija habla muy bien de su perspicacia para los negocios, incluso cuando está frustrada con usted personalmente. Mi hija es generosa, dijo Gerald. Todavía sostenía la mano de David. Le debo una disculpa, señor Chen. Lo juzgué sin conocerlo, e intenté borrar sus contribuciones a una empresa que usted construyó desde cero. Eso fue inexcusable. Las cejas de David se levantaron ligeramente, sorprendido. Aprecio que diga eso. Lo digo en serio. Gerald miró a su alrededor la sala transformada, la impresionante arquitectura, la elegancia pulida que era inconfundiblemente el diseño de David. Este edificio, lo que ha creado aquí, es un trabajo extraordinario. Finalmente soltó la mano de David. Es usted talentoso, y claramente hace feliz a mi hija, que es más importante que cualquier otra cosa. Hablaron unos minutos más, cuidadosos, educados, tanteando el terreno hacia algo que se parecía a la paz. Finalmente, mi padre se excusó. Ya les he quitado suficiente tiempo, dijo, retrocediendo. Se volvió hacia la salida, luego se detuvo, mirando el salón de baile abarrotado, las luces brillantes, todo el mundo que yo había construido sin él. Dijo, lo hiciste bien, niña. Realmente bien. Después de que se fuera,
Sentí que David me pasaba el brazo por la cintura. ¿Qué acaba de pasar?, susurró. Creo que mi padre acaba de madurar un poco. Me apoyé en él, con la cabeza sobre su hombro. O quizás lo hice yo. David me besó la sien. ¿Puedes perdonarlo? No respondí de inmediato. Estaba pensando, realmente pensando, 3 años de silencio, una boda perdida, crueldad, sabotaje, manipulación, pero también, esta noche, una admisión de culpa que probablemente le costó más orgullo que perder su empresa. Finalmente, dije en voz baja, pero en mis términos, a mi tiempo. Eso suena exactamente bien, murmuró David. La verdad era que ya no necesitaba la aprobación de mi padre. Ya lo había demostrado todo, a él, al mundo, a mí misma. Chenandasford Hospitality era mía y de David, construida en nuestros términos, reflejando nuestros valores. Que Gerald cambiara de opinión o no, no cambiaría eso. Pero verlo intentarlo, verlo finalmente verme, se sintió como cerrar una puerta que había estado manteniendo abierta durante demasiado tiempo, no de golpe, sino con un suave clic de finalidad. A la mañana siguiente, llegó un paquete a mi oficina. Dentro había una pequeña caja de terciopelo que contenía los pendientes de perlas de mi abuela, los que me había prometido cuando era niña, los que mi padre guardó bajo llave después del incidente de la boda. La nota en el interior era de la letra de mi padre: estos siempre estuvieron destinados a ser tuyos. Siento haber tardado tanto en recordar que algunas cosas son más valiosas que tener razón. Con amor, papá. Sostuve los pendientes a la luz, recordando a mi abuela poniéndomelos en mis pequeñas manos, diciéndome que los usaría algún día en mi boda. Murió antes de ese día, antes de que pudiera verme caminar hacia el altar, antes de que pudiera ver a David, antes de que pudiera ver en quién me convertí. Pero al mirar las perlas, perfectas, luminosas, me di cuenta de algo. Todavía podía llevarlos a la vida que había construido, la que era enteramente mía. Me los puse y me miré en el espejo. Me sentaban bien, no porque fueran reliquias de los Ashford, sino porque finalmente me había convertido en alguien que podía llevarlos en sus propios términos. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Papá me contó lo de anoche. Gracias por darle una oportunidad. Nos encantaría que vinierais tú y David a un brunch el domingo, cuando estéis listos. Sin presión. ¿Te quiero? Me quedé mirando el mensaje un largo momento antes de responder. Quizás en unas semanas. Estamos bastante ocupados con la apertura de la nueva propiedad en Singapur. Te aviso. Era honesto, y se sentía como un progreso. No sabía si mi relación con mis padres se repararía por completo, pero al menos ahora podría ser real. Construida sobre la verdad en lugar de la actuación, sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. Y si la sanación nunca ocurría por completo, bueno, había sobrevivido a cosas peores. Había sobrevivido a ser apartada, a que me dijeran que no era lo suficientemente buena, a ser saboteada por el hombre que se suponía que debía protegerme. Lo había sobrevivido todo y había construido algo extraordinario en el proceso. Los pendientes de perlas captaron la luz mientras me volvía a mi escritorio, donde 3 nuevos contratos de propiedad esperaban mi firma. La aprobación de mi padre había llegado 3 años demasiado tarde para importar de la manera que él hubiera querido. Pero quizás, solo quizás, había llegado en el momento exacto para que yo la aceptara sin necesitarla. Eso se sentía como la verdadera victoria. No la valoración de 890 millones de dólares, no las 58 propiedades, no los titulares brillantes que me llamaban visionaria. La verdadera victoria era estar en mi oficina, llevando las perlas de mi abuela y, finalmente, completamente, siendo libre.